Hola, bienvenido nuevamente a su curso de desarrollo de videojuegos en Unity 3D y C Sharp. En esta ocasión vamos a trabajar la creación de escenas y vamos a revisar también cómo manipular los diferentes elementos de nuestra escena, como los Game Objects, cómo crear Game Objects primitivos, cómo ubicarlos, cómo rotarlos dentro de nuestra escena. Bien, comencemos. Para crear una nueva escena se recomienda crear una carpeta en nuestro panel de proyecto llamada escenas. En nuestro caso, Unity por defecto, al crear nuestro proyecto orientado hacia la parte de Pipeline Universal, que lo creamos allá, que es como un flujo de trabajo universal, ya nos crea nuestra carpeta de escenas. Para eso simplemente voy a dar clic derecho sobre el área de Assets y en el menú contextual que nos aparece busco la opción que dice Create. Puedo buscar la opción que dice Escena. Automáticamente Unity nos crea una nueva escena y nos pide que le demos un nombre. Voy a colocarle Dev. Ahora simplemente voy a dar doble clic para acceder a esta escena. Como ven ustedes, Unity por defecto crea dos elementos, la main cámara y una luz direccional. La main cámara es el elemento que vamos a utilizar por defecto para visualizar los elementos que están en nuestra escena. Esto quiere decir que la main cámara va a actuar como nuestros ojos dentro del mundo 3D. Después de haber creado la escena, vamos a pasar al siguiente paso, que es la creación de objetos primitivos en Unity 3D. Unity 3D cuenta con una serie de elementos primitivos que nos van a permitir a nosotros crear un esquema base de nuestro nivel para posterior así reemplazarlos por nuestros elementos reales de juego. ¿Cómo hacemos para incorporar un elemento primitivo? Para incorporar un elemento primitivo, damos clic derecho sobre el panel de jerarquía, seleccionamos la opción que dice 3D Object y aquí aparecen los primitivos, que son el Cube, la Sphere, Capture, Cylinder, Plane, Quad. Estos son los elementos primitivos. También podemos crear estos elementos primitivos accediendo al menú principal, Game Object, 3D Object y tenemos las mismas opciones. Ya es cuestión de cada uno de cómo se quiere crear esos elementos. Para nuestro caso, vamos a darle clic derecho, creamos nuestro Game Object, vamos a crear nuestro cubito. Unity automáticamente nos crea el primer elemento. Noten ustedes que nuestro cubo se crea en una posición. Vamos a revisar esas características que tienen cada uno de los elementos o de los objetos dentro de nuestra escena. Para nuestro caso, vamos a seleccionar nuestro cubo y vamos a notar que en el panel de inspector nos aparece una información del objeto. El primer componente que tenemos es el componente de transform. El componente de transform básicamente nos va a indicar a nosotros o nos va a servir para el posicionamiento de nuestros elementos en la escena.
El transform, matemáticamente, si lo vemos, actúa como un elemento llamado vector 3 que vamos a trabajar más adelante, el cual tenemos posición, nos marca la posición de nuestro elemento, la rotación y la escala. Normalmente la escala de Unity se trata de manejar entre 0 y 1. Obviamente si queremos ampliar esta escala pues lo podemos hacer. Una unidad de escala en Unity equivale a un metro. Importante, una escala de Unity equivale, una unidad de Unity equivale a un metro. Lo ideal, cada vez que posicionemos nuestros objetos, lo ideal es tenerlos en la posición 0, 0, 0. Y a partir de ahí ya empezamos nosotros a jugar con él. Noten ustedes que nuestro objeto aparece por debajo de nuestra rejilla. Bien, ahora vamos a ver cómo se manipulan los objetos en Unity. Para manipular un objeto simplemente lo seleccionamos, hacemos uso de las herramientas superiores de mover, rotar o escalar, o podemos hacer uso de las teclas rápidas que corresponden a la W, la E para la rotación, la R para el escalado. Recuerden, W para mover, E para rotar, la R para escalar. Si yo deseo mover mi objeto, simplemente puedo hacer uso de las flechas para moverlo en un eje determinado, o simplemente puedo hacer uso del centro para moverlo de manera libre. Eso sí ya depende de las necesidades de cada uno de nosotros. Lo mismo la rotación. Noten ustedes que a medida que yo voy interactuando con el objeto, el componente transform y la propiedad de rotación en el eje en el cual estoy interactuando pues se va a ver afectado. En caso de que yo quiera restaurar las posiciones de mi objeto, simplemente pues hago uso en el componente transform, vamos a encontrar el menú y vamos a darle clic sobre la opción de reset y él automáticamente resetea todos los valores que hayamos definidos. Cuando trabajamos con elementos 3D vamos a encontrar una serie de componentes que son fundamentales en él. El primero de ellos es el Mesh Filter, el cual interactúa como malla o forma de nuestro objeto. Tenemos el Mesh Render, que es un componente que nos va a ayudar a nosotros a renderizar el elemento en la escena. Si este elemento no existiera dentro de nuestro objeto, simplemente lo que veríamos es estos elementos, este alambrado que realmente es el colisionador que tiene nuestro objeto, el cual veremos más adelante. Dentro del Mesh Render existen una serie de elementos o propiedades que nos van a ayudar a nosotros a darle pues una mejor calidad y detalle a nuestros objetos, como los materiales, iluminación, props y otros elementos de configuración adicionales. Cada uno de estos los vamos a tratar más adelante. Tenemos también dentro de nuestra primitiva un componente llamado Boss Collider. El Boss Collider es esta rejilla que vimos anteriormente. Esa rejilla son los límites que tienen nuestros objetos para poder detectar cuando un objeto choca con otro, cuando un elemento toca a otro durante una mecánica de juego o en nuestro escenario. Ese collider es muy útil para detectar acciones
de nuestros objetos, como por ejemplo cuando un objeto destruye a otro al momento de tocarlo, o como cuando se dispara una bala y toca al objeto y le hace algún daño. Para eso se utiliza este Boss Collider. Bueno, con esto damos por terminado este video, que ya se está haciendo un poco extenso y no quiero aburrirlos con un video muy extenso. En el siguiente video veremos otras propiedades adicionales de los GameObjects. Exploraremos otros elementos del motor. Hasta la próxima.